Los paralelismos entre los profetas bíblicos, sus visiones apocalípticas, y los Anunnaki. Analizaremos cómo las visiones de Ezequiel, los relatos del libro de Enoc, la figura de los ángeles, arcángeles incluidos, y el Apocalipsis de Juan, pueden tener un trasfondo Anunnaki o extraterrestre, especialmente si se observan desde una perspectiva simbólica, tecnológica y multidimensional. 1. La visión del profeta Ezequiel, una nave Anunnaki o un artefacto divino tecnológico. Uno de los pasajes más comentados por quienes estudian los antiguos astronautas es la visión del profeta Ezequiel, relatada en Ezequiel 1. En ella, Ezequiel describe la llegada de lo que él llama la gloria del Señor, pero lo hace en términos que hoy se interpreta como la visión de una nave tecnológica o incluso una entidad biomecánica o multidimensional. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor suyo un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía metal refulgente. Luego describe 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras, de hombre, león, toro y águila, 4 alas, y pies como pezuñas. Estas figuras están unidas a unas ruedas dentro de ruedas, que podían moverse en cualquier dirección sin girar. Estas ruedas, llamadas Opanim, se movían en sincronía con los seres, brillaban como topacio y emitían luces y rayos. Esta visión ha sido interpretada por algunos investigadores como la descripción de un vehículo volador avanzado, de una especie de nave o dron Anunnaki. Las ruedas dentro de ruedas son sistemas de propulsión multidireccional. El resplandor que rodea a la nube, y la aparición de figuras antropomorfas no humanas, coinciden con un descenso de entidades no terrestres. Erich von Daniken incluso propuso que Ezequiel estaba presenciando el descenso de una nave extraterrestre que lo contactaba. ¿Quiénes eran estos seres? Si los Anunnaki eran los dioses o supervisores de la humanidad, es posible que lo que Ezequiel vio fue un vehículo Anunnaki, y a los seres que lo abordaban como los mismos o descendientes de los Anunnaki, interactuando con la humanidad a través de humanos seleccionados. 2. El libro de Enoc, ángeles caídos, vigilancia genética y castigo celestial. El libro de Enoc, un texto apócrifo pero fundamental en la tradición esotérica y gnóstica, ofrece una visión aún más directa del contacto entre seres celestiales y humanos. Allí se habla de los vigilantes, Grigori, un grupo de 200 ángeles que descendieron del cielo al monte Hermón y tomaron esposas humanas, engendrando una raza híbrida de gigantes conocida como los Nepilim. Esta historia tiene un paralelismo exacto con los relatos sumerios de los Anunnaki, especialmente con los que hablan del descenso de un grupo de dioses a la tierra para establecerse, cruzarse con humanas y gobernar por eras. Los líderes de los vigilantes, como Semjaza y Azazel, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, agricultura avanzada, metalurgia, magia, astrología, cosmética y tecnología de guerra. Esto también concuerda con las escrituras sumerias en las que Enki y otros dioses otorgan conocimientos específicos a la humanidad, muchas veces en contra de la voluntad de Enlil. El castigo que estos seres reciben por alterar el orden supuestamente divino, ser encadenados hasta el día del juicio, también refleja el conflicto interno entre diferentes facciones Anunnaki, unos a favor de elevar al humano, como Enki, y otros que lo querían mantener como esclavo obediente, como Enlil. El libro de Enoc es una narrativa más explícita sobre este contacto Anunnaki, ocultada o censurada por su contenido subversivo. 3. Arcángeles y comandantes Anunnaki. La Biblia presenta a ciertos ángeles como seres con nombre, función y jerarquía. Miguel, Micael, Rafael, Gabriel y Uriel son los más conocidos. En algunos textos apócrifos, se les atribuyen funciones muy específicas, como guiar almas, proteger naciones o revelar secretos divinos. Esta organización sugiere una estructura militar, científica y espiritual similar a la de una civilización extraterrestre avanzada. Los arcángeles son equivalentes a oficiales o comandantes Anunnaki, enviados a supervisar áreas específicas del proyecto humano. Enki está vinculado al arquetipo de Rafael, sanador y guía, mientras que Enlil a Miguel, guerrero protector del orden. Gabriel, el mensajero, corresponde a una figura que servía de enlace entre los cielos, Nibiru, o cualquier otra base orbital, y la Tierra. La presencia de estos seres en momentos clave, como la anunciación del nacimiento de Jesús, o la advertencia a Lot antes de la destrucción de Sodoma, sugiere una constante vigilancia y participación de entidades superiores, no pasivas, sino activamente interviniendo en el curso de la historia humana. 4. El Apocalipsis de Juan, guerra celestial, dragones y el regreso de los dioses. El Apocalipsis o revelación de Juan es una profecía simbólica sobre el fin de los tiempos, el regreso de Cristo,
y una guerra celestial entre el bien y el mal. En este texto se describen seres no humanos, criaturas híbridas, ciudades descendiendo del cielo, y una batalla cósmica liderada por Miguel contra el dragón, Satanás, que es una alegoría de una batalla entre facciones Anunnaki o entidades estelares opuestas. La Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad cúbica de proporciones colosales y compuesta de materiales preciosos, es interpretada como una nave madre o base orbital, que llega a la Tierra al final de un ciclo cósmico. Las trompetas, los sellos, las copas del juicio, y los cataclismos naturales descritos en la Revelación, coinciden con un reinicio planetario, un cambio de era o la intervención masiva de tecnologías celestiales. Los jinetes del Apocalipsis representan entidades biomecánicas o arquetipos de destrucción programada, controladas por inteligencias superiores que juzgan el estado de la humanidad. Incluso el libro de la vida y el juicio final se entienden como un escaneo de ADN, conciencia o registros acásicos que determinan el destino de cada alma según su vibración o alineación energética. 5. El Dios que baja del cielo, Yahvé como Enlil o autoridad Anunnaki. En varios pasajes del Antiguo Testamento, Yahvé desciende en nubes, en fuego o en torbellinos. El monte Sinaí, por ejemplo, tiembla cuando Moisés sube a recibir los mandamientos, y hay humo, truenos y trompetas. Esta representación es muy similar a las descripciones de los vehículos celestiales de los Anunnaki, que descienden en fuego, nubes y con un gran estruendo. Además, la insistencia de Yahvé en ser obedecido, temido y adorado, recuerda al carácter autoritario de Enlil, quien en los textos sumerios actúa como un líder severo, dispuesto a eliminar a la humanidad si no obedecía sus reglas. Yahvé ordena genocidios, sacrificios, guerras, destrucciones masivas, y muchas veces actúa de forma emocionalmente intensa. En contraste, Enki, quien en la Biblia está disfrazado en algunos relatos como la serpiente del Edén, o como Melquisedec, representa el aspecto compasivo, la sabiduría y la conexión con la humanidad. 6. El retorno prometido, regreso de los Anunnaki o activación espiritual. Tanto en la Biblia como en los textos gnósticos y profecías esotéricas, se habla de un retorno, del Mesías, de los dioses, del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Esta segunda venida es leída como el regreso de los Anunnaki originales, o una nueva oleada de seres cósmicos encargados de restaurar el equilibrio perdido, guiar a la humanidad en su despertar, o juzgar la evolución alcanzada desde su creación. Esto también encaja con los tiempos cíclicos de la historia sumeria, en la que los dioses regresan periódicamente cuando se cumplen ciertas eras o alineaciones celestes. En este caso, el fin de los tiempos no es una destrucción total, sino un reset cósmico, una intervención planeada, o un despertar de conciencia colectiva inducido por inteligencias superiores. Los paralelismos entre los profetas bíblicos, sus visiones apocalípticas y los relatos de los Anunnaki ofrecen una relectura radical y reveladora de las escrituras antiguas. Desde Ezequiel hasta Enoc, desde los arcángeles hasta el Apocalipsis, cada símbolo adquiere un nuevo significado si se lo observa no desde la teología tradicional, sino desde la perspectiva de la historia cósmica, como evidencia velada de contactos con seres superiores, antiguos arquitectos genéticos, y guardianes estelares que han acompañado, y a veces manipulado, el destino humano desde sus orígenes. En esta narrativa, los Anunnaki no son simplemente dioses del pasado, sino figuras activas y presentes en el desarrollo espiritual, genético y cósmico de nuestra especie, cuyo verdadero legado aún permanece codificado en textos antiguos, mitologías globales y los secretos no revelados de nuestras religiones. La convergencia entre los relatos bíblicos y las narrativas sumerias en torno a los Anunnaki abre una nueva vía de interpretación que trasciende la visión religiosa convencional. Al analizar pasajes como la visión de Ezequiel, las historias del libro de Enoc, la jerarquía angelical y las escenas del Apocalipsis bajo una lente tecnológica, simbólica y multidimensional, emerge una lectura alternativa en la que estos eventos no son únicamente manifestaciones espirituales, sino potenciales encuentros con inteligencias extraterrestres no humanas. La imagen de Yahvé como un ser que desciende con poderío, los ángeles como supervisores cósmicos, y los castigos celestiales como mecanismos de control o corrección, encajan con Enlil y otros Anunnaki en una intervención en el desarrollo humano. Este enfoque no busca reemplazar la espiritualidad, sino expandirla, ver en los antiguos textos una crónica codificada de una interacción entre la humanidad y seres avanzados, que dejaron huellas tanto en nuestra genética como en nuestra conciencia colectiva. Los paralelismos entre los profetas, sus visiones y los dioses o extraterrestres estelares señalan no una fantasía, sino una verdad oculta a plena vista, reinterpretada a través del lente mitológico y teológico. Así,
lo que antes se entendía como milagro o castigo divino, se revela como el eco de una historia mayor, la de una humanidad guiada, influida y creada por entidades venidas de las estrellas, cuyo regreso aún resuena en las profecías más antiguas. Los paralelismos entre los Anunnaki y las culturas de Egipto, Mesoamérica, particularmente los mayas y aztecas, y la mítica Atlántida. Exploraremos cómo estas civilizaciones antiguas muestran señales de contacto con entidades similares a los Anunnaki, dioses que descendieron del cielo, que poseían conocimientos avanzados, que fundaron linajes reales, y que prometieron regresar al final de los tiempos. A través de estos vínculos, veremos cómo el hilo invisible de los dioses o extraterrestres estelares se teje en la memoria profunda de la humanidad. 1. Egipto y los Neteru, los extraterrestres o dioses que vinieron del cielo y su relación con los Anunnaki. Egipto es el reflejo más claro de un conocimiento heredado por seres no humanos o por una civilización anterior. Los antiguos egipcios no creían que ellos mismos hubieran inventado su cultura. Afirmaban que les fue otorgada por los Neteru, los dioses primigenios, quienes descendieron del cielo en una época anterior al tiempo histórico. Entre estos destacan Osiris, el rey divino que trajo la civilización, la agricultura y el orden. Tot, el dios de la escritura, el tiempo y la sabiduría, quien enseñó la astronomía y la medicina. Isis, la madre cósmica, conocedora de la magia, protectora de los secretos de la vida. Horus, el hijo de Osiris, símbolo de la realeza sagrada. Y Ra, el dios solar que viaja por los cielos en una barca solar, guiando a los humanos. Estos dioses poseen una conexión directa con los Anunnaki. Por ejemplo, Osiris guarda gran similitud con Enki, ambos bajan del cielo, son sabios, enseñan a la humanidad, y son traicionados por sus hermanos, Set en Egipto, Enlil en Sumeria. Ra, el dios solar que viaja en un disco brillante por los cielos, recuerda a las descripciones sumerias de los dioses que surcan los cielos en barcas de fuego o naves celestes. En textos egipcios como los textos de las pirámides o el Libro de los Muertos, se habla de los dioses descendiendo de Duat, una región celeste o subterránea donde residen entidades extraterrestres estelares. Esto puede vincularse con los Anunnaki operando desde bases fuera del planeta, o incluso desde dimensiones paralelas. La cronología egipcia más antigua habla de la era de los Chemsuhor, los compañeros de Horus, reyes semidivinos que gobernaron antes de los faraones humanos. Al igual que los Anunnaki en Sumeria, estos seres vivieron durante miles de años y establecieron las bases de la civilización. Eran considerados mitad dioses, mitad humanos, lo que remite directamente a los Nepilim y a los linajes híbridos entre los dioses extraterrestres y los hombres. Incluso la arquitectura monumental, como las pirámides, los obeliscos y los templos astronómicamente alineados, sugiere una tecnología superior y un conocimiento cósmico heredado, algo que los Anunnaki también enseñaron a los sumerios y babilonios. 2. Los mayas, aztecas y la serpiente emplumada, Quetzalcóatl y Kukulcán como Enki. En Mesoamérica, encontramos una cosmovisión similar, los dioses descendieron del cielo, trajeron el calendario, la agricultura, la escritura, y fundaron las ciudades sagradas. Entre ellos, destaca Quetzalcóatl, para los aztecas, y Kukulcán, para los mayas la serpiente emplumada, símbolo de sabiduría, vuelo y renovación espiritual. Quetzalcóatl es descrito como un ser blanco, barbado, que vino del mar, enseñó a los humanos, y luego prometió regresar. Esto coincide extraordinariamente con Enki, quien también es representado como un dios benévolo, de sabiduría profunda, asociado al agua, las ciencias, la magia y la humanidad. La serpiente también es el símbolo de Enki en la tradición sumeria, por su relación con la genética y la energía kundalini. En los códices y templos mayas, como en Chichén Itzá, se representan escenas de descenso de dioses extraterrestres desde el cielo, portando herramientas, símbolos de poder y enseñanzas cósmicas. La precisión astronómica de los mayas, con calendarios que abarcan miles de años, predicción de eclipses, alineaciones con Venus y el Sol, sugiere la existencia de conocimientos transmitidos por entidades superiores o por sobrevivientes de una civilización estelar. Además, los relatos del Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quiché, describen cómo los dioses modelaron varias razas humanas, fallando al principio hasta conseguir la creación adecuada con maíz. Este relato es idéntico a la creación sumeria. Los Anunnaki también experimentan con varias formas de humano antes de lograr el Adamu perfecto. Las fallas anteriores son descritas como seres sin alma o sin entendimiento. Finalmente,
Quetzalcóatl y Kukulcán desaparecen misteriosamente, dejando la promesa de su retorno. Este regreso esperado es comparado al anunciado retorno de los Anunnaki en diversas culturas. Los dioses volverán cuando llegue el tiempo cósmico correcto, un motivo repetido también en la Biblia, el zoroastrismo y las profecías Hopi. 3. La Atlántida, una civilización intermedia o colonia Anunnaki. La Atlántida, descrita por Platón en Taimeo y Critias, es la memoria arquetípica de una civilización avanzada desaparecida, poseedora de tecnología, sabiduría, arquitectura monumental y un gobierno divino. Según Platón, la Atlántida fue fundada por Poseidón, dios del mar, quien se unió a una mujer humana llamada Clito, y engendró una dinastía de reyes semidivinos, siendo el primero Atlas. Este relato resuena con la narrativa Anunnaki, Poseidón como Enki, dios de las aguas, que se une con humanas y funda linajes híbridos. La Atlántida sería, entonces, una colonia Anunnaki, posiblemente ubicada en el Atlántico o más bien una sede interdimensional, que funcionó como un experimento socioespiritual. La destrucción de la Atlántida por su corrupción, ambición y pérdida de su armonía original coincide con el diluvio universal, evento compartido en los mitos sumerios, bíblicos, hindúes, americanos, nórdicos y africanos. En todos, los dioses extraterrestres deciden borrar a la humanidad, o a una parte de ella, por haber transgredido las leyes sagradas, con excepción de ciertas creaciones humanoides elegidas que sobreviven para preservar el conocimiento. Los atlantes usaban cristales gigantes, energía libre, geometría sagrada, y estaban en contacto con seres de otras estrellas. Esto se vincula con la tecnología avanzada atribuida a los Anunnaki, naves, portales, ingeniería genética, comunicación estelar y manipulación climática. Cuando la Atlántida cae, los sobrevivientes, según múltiples tradiciones, viajan al mundo a fundar nuevas civilizaciones, entre ellas Sumeria, Egipto, India, Mesoamérica y China. Esto explicaría la aparición súbita de culturas avanzadas sin una evolución lineal. 4. Vínculos comunes entre todas estas culturas, el patrón universal. Cuando unimos todos estos relatos, observamos un patrón común. Los dioses extraterrestres llegan desde el cielo, a menudo en vehículos de fuego o luz. Enseñan agricultura, astronomía, medicina, magia, lenguaje, matemáticas y arte. Se unen con humanos y fundan dinastías híbridas. Poseen ciclos de estancia en la Tierra y luego prometen regresar. Son representados como serpientes, pájaros, felinos o seres con múltiples formas. El conocimiento se transmite a través de linajes sagrados, iniciados o profetas. Se produce una catástrofe, diluvio, guerra, colapso, que borra casi todo. El conocimiento oculto queda resguardado en templos, pirámides o códices. Esta repetición no puede ser una coincidencia cultural. Todo indica que la misma fuente original, ya sean los Anunnaki o una coalición cósmica más amplia, influenció estas culturas desde tiempos inmemoriales, como parte de un plan evolutivo global. Los nombres cambian, pero los arquetipos permanecen, Enki como Osiris, Quetzalcóatl, Tot, Prometeo, Enlil como Yahvé, Set, Huitzilopochtli o Zeus, y la humanidad, siempre en medio de esa guerra espiritual, genómica y existencial. Y tras haber recorrido las antiguas narraciones sumerias, los ecos de Egipto, las voces mayas, los recuerdos atlantes y los paralelismos con otras culturas ancestrales, se revela una verdad profunda y perturbadora: los Anunnaki fueron, en efecto, los verdaderos creadores del ser humano tal como lo conocemos hoy. No se trató de un acto divino en el sentido espiritual tradicional, sino de una intervención directa, biotecnológica y deliberada de una especie superior, con fines claramente definidos. En los textos sumerios se deja claro que el ser humano fue creado como un sirviente, un trabajador para los dioses, una criatura híbrida formada por el barro de la tierra y la esencia genética de los Anunnaki. Esta creación no fue una historia de amor, sino una historia de dominación, control y necesidad funcional. Los dioses necesitaban mano de obra para extraer recursos, construir ciudades y servirles. Así nació el Adamu, no como un ser libre, sino como un instrumento. A lo largo de milenios, esta esclavitud evolucionó, se transformó en estructuras sociales, en imperios, en sistemas jerárquicos, en civilizaciones que aparentemente surgieron de la nada, y que fueron moldeadas por las castas descendientes de los dioses. Los linajes reales, las castas sacerdotales, las élites políticas y financieras actuales son, en muchas versiones alternativas de la historia, herederas directas o simbólicas de esta manipulación original.
El principal agente de esta dominación ha sido Enlil, jefe de los Anunnaki y símbolo del orden severo. La obediencia ciega, el castigo divino y la represión del conocimiento. Enlil representa a aquel que quiere mantener al ser humano como esclavo, ignorante de su origen, separado de su divinidad interna. Fue Enlil quien, según las tablillas, quiso destruir a la humanidad con el diluvio, quien impuso sistemas de control y sumisión, y cuya influencia aún se percibe en los dogmas religiosos actuales. Y aquí aparece la figura crucial, Enki, el dios de la sabiduría, el portador de la chispa de libertad. Fue él quien desobedeció los designios de Enlil para entregar al ser humano el conocimiento, la conciencia, el lenguaje, la sexualidad, la intuición, el arte y la ciencia. Enki es el verdadero Prometeo, el portador del fuego divino que permitió a los humanos empezar a despertar de su letargo genético y espiritual. Él nos enseñó a pensar, a observar las estrellas, a entender los ciclos del cosmos y a conectar con la naturaleza viva de nuestro ser. Este conocimiento, durante milenios, fue ocultado, distorsionado, enterrado bajo capas de dogmas, mitologías vacías y sistemas de control. Las religiones fueron utilizadas como la herramienta más poderosa para mantener a la humanidad en la ignorancia, en la culpa, en el miedo al castigo divino. Se prohibió el acceso directo al espíritu, se dividió a los pueblos, se persiguieron a los sabios, se quemaron bibliotecas, se impusieron credos por la espada y por el fuego. Todo en nombre de falsos dioses que exigían sumisión y obediencia absoluta. Pero los tiempos están cambiando. La humanidad está comenzando a recordar. El conocimiento de Enki está resurgiendo, en la ciencia cuántica, en los estudios de genética antigua, en la arqueología alternativa, en los mitos que ya no pueden ser ignorados, en la activación de la consciencia colectiva. El velo se está rasgando. Los códigos están reapareciendo. La humanidad comienza a comprender que no fue creada para ser esclava, sino para ser creadora, libre, soberana y eterna. Estamos ante un punto de inflexión. El despertar de este conocimiento no es solo un acto intelectual, es un acto de liberación espiritual y civilizatoria. La caída de los velos impuestos por Enlil y su legado requiere que el ser humano recupere su memoria cósmica, su poder interior, su conexión con el universo y con la fuente original más allá de los dioses manipuladores. Así, el mensaje final es claro: la humanidad fue creada para servir, pero ha nacido para liberarse. Enki sembró la semilla, y hoy, esa semilla florece. La verdad está saliendo a la luz. Las estructuras del engaño se derrumban. Y con cada alma que recuerda, la especie humana da un paso más hacia su redención, su soberanía y su destino verdadero entre las estrellas. Thank you.